predominan, que derivan predominantemente del mesodermo embrionario, y esto de heterogéneos tiene mucha razón de ser, ya que histológicamente al menos se han catalogado más de 50 subtipos, y esto es porque, como de acuerdo a dónde se localizan, como es como la nomenclatura que les van a dar, y no solo la nomenclatura, sino que también la patogenia y el comportamiento pues van a ser bastante heterogéneos. Además, se les considera tumores raros porque representan del 1 al 2% del total de las neoplasias sólidas. Bueno, esto depende mucho también del año, por eso les puse ahí un rango. Depende mucho del año en que revisen esta información y también de como la región, ¿no? Geográfica de lo que consulten, pero en particular y desgraciadamente información epidemiológica de sarcomas hay muy poca en México. Hay más de Europa y también de Norteamérica. Entonces, pues vamos a tener que trabajar y estudiar un poco esos datos, por la carencia que hay en nuestro país. Y bueno, miren, por ejemplo, en esta gráfica les muestro como estos son datos de Europa y vemos como los porcentajes que ocupan diferentes tumores en los diferentes sistemas, y vemos que aquí los sarcomas como que ocupan un 0.7%, incluso menos del 1%. Y eh, aquí nos hacen un gráfico donde tenemos la edad y el porcentaje de cáncer y la incidencia por año. Aquí, si se fijan, los sarcomas parecieran ser que representan el mayor porcentaje en, pues, en edades, en infancias, ¿no? Más que en adultos. Sin embargo, el número por incidencia es más en los adultos. Estos son datos un poco complicados o confusos, pero vamos a ver que justamente pero tiene que ver un poco con que justo los carcinomas que le dan a los niños van a ser, o los sarcomas que les dan a los niños en específico, van a ser menos frecuentes que los de adultos. Y bueno, vamos a tener que los sarcomas, también la incidencia global se estima alrededor de 5.6 casos por cada 100,000 habitantes al año. Y la supervivencia a 5 años los vamos a dividir en dos. Bueno, hay sarcomas de tejidos blandos y también sarcomas óseos. Ahorita más adelante los vemos con mucho detenimiento, pero al parecer la supervivencia es un poco mayor al 50%. Les digo esto a 5 años nada más. Y bueno, ya les había comentado entonces que los sarcomas se dividen en sarcomas de tejido blando y también en sarcomas óseos. El mayor porcentaje de sarcomas lo vamos a ver justamente en el de tejidos blandos, donde justo entra que nos comentaban de los músculos. Y bueno, las incidencias para los sarcomas de tejidos blandos van de 4.7 casos por cada 100,000 habitantes y los socios del 0.8 casos por cada 100,000 habitantes. Más adelante vamos a ver con mucho detenimiento como esta clasificación. Si ven dentro de cada como categoría de sarcoma de tejido blando y también de sarcoma óseo, vamos a tener dentro más categorías. Si se acuerdan, les nombraba que había más de 50 como tipos de sarcomas, ¿no? Al menos dentro de los sarcomas de hueso o óseos, vamos a encontrar justo a los osteosarcomas, a los condrosarcomas y también al sarcoma de Ewing, principalmente. Y los de tejidos blandos, vamos a encontrar la mayoría
de los demás que ustedes conocen, como rhabdosarcoma, los fibrosarcomas, sarcoma de Kaposi, etcétera. De hecho, aquí justamente nos ponen una como nomenclatura ya más sosa, como de otros sarcomas específicos de tejido blando y como sarcomas no específicos, ¿no? Como más ambiguo, justamente porque a veces en la clínica ya no se logra como categorizar también algunos de los sarcomas que se van encontrando en los pacientes. Y vamos a ir viendo que justo para estos sarcomas que tienen como una mayor representación, que son los blandos, vamos a encontrar que hay una batería de clasificaciones que nos ayudan a dar como un diagnóstico diferencial. Bueno, les decía que el sarcoma de tejidos, bueno, el sarcoma varía mucho, no solamente en clasificación, sino también en cómo se va a comportar. Pero como que en la bibliografía tratan de englobar un poco los síntomas que se pueden como identificar en la mayoría de los sarcomas. El primer síntoma que pudieran presentar los pacientes de manera general es dolor, hinchazón y la presencia importante de una masa palpable, ya sea en alguna extremidad, en el tronco, cabeza, cuello, vamos a ver en otro tipo de localizaciones. Y sin embargo, se estima que la mayoría de los sarcomas son asintomáticos en etapas iniciales. Este, también estos síntomas generalmente se refieren a los sarcomas de tejido blando. La diferencia que hay con los sarcomas como óseos es que en los sarcomas óseos se presenta, además del dolor muscular, un dolor, le llaman como óseo, y también fracturas como inexplicables, que son fracturas asociadas al cáncer. Esto generalmente no es tan común, pero sí se llega a presentar y es como una señal de que pudiera estar presente el sarcoma. Generalmente se presentan cuando los tumores ya tienen una masa bastante grande y como consecuencia llevan a, a la fractura del hueso. Y también otros, creo que señal importante de cáncer, pues siempre es la pérdida de peso, ¿no? Si ven, estos son como los síntomas más generales o que pudieran englobar a las patologías de sarcoma de tejido blando y también de tejido, pues, de sarcomas óseos. En las siguientes clases vamos a desmenuzar mucho más como la clínica, en particular de los sarcomas de tejido blando y los sarcomas óseos. Vamos a ver las categorías muy bien, pruebas diagnósticas, etcétera. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Muy bien. Ok, Todo bien, todo bien. ok. Bueno, esta es una tablita que quise traerles para que vean un poco como, aunque yo traté como de poner los síntomas generales que pudieran englobar a los dos, la sintomatología de los pacientes va a depender mucho, también les digo, de la localización y el tipo de sarcoma que se presente. Por ejemplo, aquí, esta tablita únicamente nos menciona que se refiere a los rhabdomiosarcomas y, sin embargo, estos se pueden presentar en diferentes partes del cuerpo y dependiendo de la localización va a ser la sintomatología que va a presentar. Por ejemplo, cuando se trata de este rhabdomiosarcoma en el área genitourinario, por ejemplo, vamos a encontrar hemorragias vaginales, disfunción de esfínteres, hematuria, masa escrotal. Si se fijan, estos son síntomas totalmente
opuestos a lo que, bueno, no opuestos, sino muy complementarios a lo que ya les había dicho. Entonces, como que un poco también los síntomas van a empezar a tomar peso en el diagnóstico de los sarcomas, les digo, dependiendo de la localización y pues del tipo de sarcoma que tengamos. Este, existen varios factores de riesgos y etiológicos para el desarrollo de sarcoma de tejidos, pero unos de los más como diferenciales y no tan generales respecto a otras patologías es que, por ejemplo, el desarrollo de los sarcomas se asocia mucho y sobre todo de sarcomas de tejido blando, se asocia, por ejemplo, a radiación y sobre todo a radiación administrada para tratar otros tipos de cáncer. Sin embargo, existen como varios criterios para que ustedes digan si el sarcoma es consecuencia de esa radiación administrada. Lo primero es que generalmente las dosis como de radiación asociadas a estos sarcomas debieron haber sido mayores a 40 Geiger's y el tipo más asociado a este factor de riesgo van a ser los osteosarcomas. Además, cuando ustedes estén sospechando de un tumor radioinducido, así es como se le conoce, ustedes deberían tener una historia documentada donde se vea que hubo radiación y en qué dosis. También que el periodo de latencia va a ser siempre mayor a 5 años. También que el tumor maligno comprobado histológicamente que surge se encuentre dentro del campo radiado y también que va a haber un diferente tipo histológico si la radiación fue por malignidad. El siguiente factor de riesgo y bastante bien documentado son los síndromes como de cáncer familiar. La mayoría de estos síndromes que están documentados asociados a los sarcomas van a estar caracterizados por la presencia de traslocaciones en el genoma. ¿Ya llevaron genética o no llevan? Sí, ¿Sí? ¿Podrían decirme qué es una traslocación? Miren, aquí les puse una figura que lo ilustra bastante bien. Entonces, bueno, es cuando un gen, permítame, ajá, ya es que están marcando. Es cuando un gen de un cromosoma va a cambiar al otro cromosoma. Por ejemplo, aquí podemos ver en el cromosoma 11 cómo cambia al 22 y viceversa. Entonces van a cambiar de, por así decirlo, de lugar. ajá, ¿qué cambia de lugar? Eso no entendí bien. Como El, un nucleótido, un fragmentos ajá, de material, todo un gen. ¿Se acuerdan de eso? unos, un fragmento, ¿no? Pues cambia todo el cromosoma. O sea, el 11 cambiaría de lugar por el 22. Mm, no, no, no precisamente. Esas ya son otras, sí existe, pero no está asociado con las translocaciones. No. ¿Alguien le quiere ayudar a su compañero? No las translocaciones como muestran la imagen es de que cambia de un cromosoma a otro lugar que no era. Bueno, tenía ¿Es entendido eso. el cromosoma completo? Una parte del cromosoma llega a Ah, cambiar, o sea, si el cromosoma estaba o sea, todos los cromosomas tienen un orden, del 1 ujú. hasta el 22 y ya lo que sería lo que definiría al género. El punto es de que hay un cromosoma o hay una parte del cromosoma en donde aparece en otro lugar, donde se trasloca, que hace una alteración en el mismo, en el mismo. Bueno, lo que yo tenía entendido de genética. Sí, sí, justo es, o Pero sea, ¿cómo que no? no es como
el cambio de todo el cromosoma, sino como dices, una pequeña fracción del cromosoma. Esto puede ser el tamaño del fragmento que trasloque, puede ser desde muy pequeño hasta bastante grande, ¿no? Y cuando existen estas traslocaciones, al menos en estas enfermedades, por ejemplo, aquí están muy bien descritas. Si nos situamos en el cromosoma 11, por ejemplo, vemos que parte o el gen WT1 se trasloca, por ejemplo, al cromosoma 22, donde está el gen EWSR1. Esto lo que ocasiona generalmente es que se den productos que le llamamos fusiones genéticas, ¿sale? Generalmente estas fusiones genéticas las vamos a ver reportadas como de esta manera. Por ejemplo, esta es una tablita que les traje donde van a ver el subtipo histológico de los diferentes sarcomas y van a ver reportado como la traslocación cromosomal. La manera en que ustedes van a ver reportada esta traslocación cromosomal es bajo esta nomenclatura, que básicamente lo que quiere decir es que un fragmento del cromosoma 11 pasó al cromosoma 22 y en específico estas regiones, lo que va a ocasionar una fusión de los genes FL1 y EWSR1. ¿Sale? Si se fijan, aquí al menos hay unos 10 diferentes sarcomas justamente asociados a la traslocación cromosomal. Esto es súper importante que lo sepan porque va a ser como una pieza clave en el diagnóstico de los sarcomas. A ver, si yo quiero detectar una traslocación cromosomal, ¿ustedes sabrían como qué pruebas se tendría que mandar a hacer? Una traducción, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? Pues ver si, o sea, hacer un estudio del gen, bueno, es que, ¿cómo lo decir? De los cromosomas Ujú, o sea, bueno, yo lo tengo de la idea de que comparas uno que es como tu estándar, como deben de estar, ujú. y comparas con el de tu muestra. Y en el de tu muestra, si por decir hay una translocación en el 21, vas a encontrar un fragmento de lo que tendría que estar en el 21, en 22, o en 13, o en 7, o en 1, o al revés, o sea, uno como dice ahí en la imagen, el 2 aparece en el 13, el 4 aparece en el 19, o el 22 aparece en el 11. Es un Ok, rastreo, ¿no? sí, exacto. Esos rastreos vamos a ver más adelante que se pueden hacer por pruebas muy específicas, ¿no? Relaciones como hacia el gen de manera como visual, que nos diga si el gen está completo, está partido, también si la translocación es muy grande, podríamos ver cambios en los bandeos de los cromosomas, que esos también son muy distintivos, por ejemplo, cuando hacen los cariotipos. Aunque ahí les digo, estos cambios pues son un poco más difíciles de ver, a menos que el fragmento sí haya sido pues bastante grande. Pero ahorita vemos qué pruebas en específico. Bueno, entonces llevamos que la radiación es un factor de riesgo importante y bastante como un tanto diferencial. También tenemos que hay traslocaciones asociadas a la presencia de sarcomas. La otra es, como ya vimos en las primeras clases, pues la exposición a carcinógenos químicos. Aquí está muy bien caracterizado, muy bien reportado, en particular el cloruro de vinilo, también el arsénico y algunos otros químicos como los fenoxiherbicidas y también la tetraclorodibenzodioxona
Estos compuestos generalmente, como su nombre un poco lo dice, los vamos a encontrar en herbicidas. Entonces, un poco aquí ya vemos un poco de riesgo ocupacional, ¿no? Asociado. También algunos agentes quimioterapéuticos se asocia a la aparición de sarcomas, como las antraciclinas y algunos agentes alquilantes. Y también se han asociado algunas, pero en un porcentaje muy bajito, se han asociado las infecciones virales, sobre todo y muy famoso, pues el HIV con el sarcoma de Kaposi, pero también vamos a tener los herpesvirus de tipo 8 y también a EBV, asociado más a los sarcomas en músculo liso, y seguro vieron EBV un poco en su clase de gástrico, ¿no? Bueno, si no, luego lo verán. También, otro factor de riesgo que aquí ya no enlisté, es un sistema linfático dañado. Esto es un poco justo por el desajuste a nivel como inmunológico que va a haber, ¿no? Donde se van a empezar a generar inflamaciones crónicas, lo cual lleva un poco al desarrollo de los sarcomas. Pero solo como que se asocia en particular con un tipo de sarcoma, por eso como que no se desglosa tanto durante la clase, sino más bien los otros tres que sí son bastante asociados a la plétora de los distintos tipos de sarcoma que vamos a encontrar. Como les decía, existen diferentes clasificaciones para poder conocer el tipo de sarcoma al cual nos vamos a estar enfrentando. Lo primero va a ser determinar el tipo histológico. Aquí, como ya les había mencionado, existen más de 50 tipos, y lo primero que vamos a hacer es dividirlo en sarcoma de tejidos blandos y en sarcoma óseo. Y vamos a ver que dentro del sarcoma óseo vamos a tener el osteosarcoma, también el sarcoma de Ewing y también el condrosarcoma. Y dentro de los sarcomas más representativos de la parte de tejido blando, vamos a ver a los fibrosarcomas, a los sarcomas sinoviales, a algunos tumores estromales gastrointestinales, también los angiosarcomas, los leiomiosarcomas, los rhabdomiosarcomas y pues los más comunes o que se ven en la clínica, como principal vamos a ver uno que aquí no está representado, pero es el más común en la clínica, son los isquiocitoma fibroso maligno. Estos se presentan sobre todo en edad adulta, lo cual tiene relación un poquito con lo que les decía en la primera diapositiva, donde veíamos estas gráficas de presencia en niños o en adultos. En segundo lugar, vamos a tener a los liposarcomas con un 15%. Estos también generalmente van a estar presentes en adultos. Después, vamos a ver a los leiomiosarcomas y seguido de los sarcomas sinoviales. Y por último, tenemos los rhabdomiosarcomas. Y estos solo representan el 5% pues, del total. Y vamos a ver que estos en particular van a ser los que van a estar presentes en los niños. La gran mayoría de los sarcomas van a estar presentes en adultos, a excepción de ¿no? Y pues bueno, como ven, cada sarcoma tiene una nomenclatura de acuerdo al sitio donde se encuentra. También vamos a tener, a poder dividir a los sarcomas de acuerdo como a su localización. Esto sobre todo en los sarcomas de tejido blando. Y vamos a ver que el 59% de los sarcomas de tejido blando se van a encontrar o se van a presentar en las extremidades del cuerpo. El 19% se va a encontrar en tronco,
el 12% en peritoneo, el 9% en cabeza y cuello y el 1% en otras localizaciones. Esto es súper importante porque también el tratamiento depende mucho de la localización del, del sarcoma. Respecto a los sarcomas óseos, únicamente como no está como tan categorizado como los de tejido blando, pero lo que sí deberían tener en mente es que el sarcoma óseo que se presente en el esqueleto axial siempre va a ser de mucho mayor riesgo o de alto riesgo y el tratamiento va a ser muy diferente al sarcoma óseo que pudiera estar presente en otro tipo en otra parte del esqueleto. ¿Alguien me podría decir qué es el esqueleto axial? ¿O se acuerdan? Pues son los miembros, por así decirlo, superiores, como el tórax, cuello, ¿qué más? Clavícula. La columna vertebral, ¿no? Bueno, Ajá. ahí está también el tórax, eh, sí, justamente es esa parte, entonces sí, lo tienen en mente. Y ahorita vamos a ver por qué, pues es como importante tenerlo en mente. ¿Dudas hasta aquí? ¿Van bien? ¿Les gustaría que profundizáramos en algo en particular o todo bien? Todo bien. Ok. Em, ay, no puedo cambiarle. Bueno, ya vimos que existen más de 50 subtipos histológicos de los sarcomas, y que eh, se van a clasificar justo de acuerdo a las características propias del tejido de origen y también, bueno, una de las siguientes clasificaciones importantes que vamos a tener es la de la inmunocitoquímica. Esta clasificación permite como una mejor identificación del tejido que origina la neoplasia. Nada más que no sé por qué se perdió mi tablita. Bueno, ahorita se las explico rápidamente, y se las vuelvo a pegar porque no sé por qué no me apareció. Pero en particular existen al menos 8 marcadores como diferentes que se van a evaluar mediante inmunocitoquímica. Y estos marcadores están asociados a sarcomas muy particulares. Por ejemplo, dentro de la inmunocitoquímica podríamos evaluar la bimentina y si el tejido es positivo, eh, podríamos asociar la presencia a un sarcoma. Sin embargo, esto no nos hace como un diagnóstico diferencial, solamente solo si estás sospechando de un sarcoma, eso podría darlo como positivo, pero tienes que acompañarlo de otras varias pruebas de gabinete. También, por ejemplo, una de las proteínas como que nos daría más especificidad como del diagnóstico es la desmina, que por ejemplo, si tenemos la bimentina positivo, sabríamos que hay un sarcoma, pero si también es desmina positiva, solamente como que nos empieza a englobar o empieza a apuntar al diagnóstico de los rhabdomiosarcomas o de los leiomiosarcomas. Y por ejemplo, la mioglobina, esa solo está, por ejemplo, asociada a los rhabdomiosarcomas. Generalmente se tratan como de hacer inmunocitoquímicas de varios de estos marcadores para que pues resulte informativo, porque también si se fijan son proteínas que son muy, como muy generales en otros tipos de cáncer. Entonces,
Bueno, esa sería una, y antes de enviarles la presentación les pego la tablita para que tengan todas pues los marcadores que existen y que pues pudieran verlos en el momento que lo necesiten. Bueno, entonces, hasta el momento llevamos que podemos clasificar a los sarcomas por histología, también por localización, y ahora tenemos por inmunocitoquímica. La siguiente va a ser un poco el reporte histopatológico, donde lo primero que vamos a hacer va a ser establecer un grado histológico. La determinación del grado histológico en los sarcomas, sí o sí, este reporte debe llevar como el órgano y sitio como donde se encuentra el sarcoma, la profundidad de la lesión, también el tamaño tumoral, los márgenes de la lesión, también la presencia o ausencia de necrosis en la lesión y el estado de los ganglios linfáticos. Al menos si se fijan, dentro de las primeras clases, cuando hablábamos del grado en los tumores, yo les ponía un ejemplo, ¿no? Donde había 4 diferentes grados, donde el 1 era el bien diferenciado y el 4 era el no diferenciado o el indiferenciado. Pero en el caso de los sarcomas, la clasificación que se emplea únicamente nos muestra 3 grados diferentes que van a depender de la suma de los puntajes de estas variables, que sería la diferenciación tumoral, la necrosis y la cuenta mitótica, donde nos va a dar un punto de 1 cuando el tejido se vea bien diferenciado y un punto de 2 moderadamente diferenciado y el 3 de indiferenciado. Zonas necróticas, un punto de 0 nos va a dar como que hay ausencia de estas zonas necróticas. Un punto nos va a dar cuando dentro del tejido más del 50% está necrótico y nos va a dar 2 puntos cuando, perdón, aquí era menor a 50%. Y el 2 cuando igual o mayor al 50% son zonas necróticas. Y dentro de la cuenta mitótica, esta está dada por el número de figuras mitóticas en 10 campos observados. Un punto va a ser aquella cuenta como menor a 10, 2 puntos, una cuenta de 10 a 19 y 3 puntos, una n mayor a 20. ¿Se acuerdan cuáles eran las figuras mitóticas? Esas sí las vimos en la primera clase. Que les pregunté de la biología clásica de las células, ¿verdad? Pues se refiere a la mitosis en general o algo muy específico. No, a eso justamente. O Ah, sea, las figuras mitóticas van a ser, ¿se acuerdan que les comentaba que cuando al microscopio ves que con una tinción ves las diferentes figuras que se van dando en la mitosis, como cuando las ven en su libro de biología, cómo se va a ver la metafase, cómo se va a ver la profase, o sea, vamos a ver células que, por ejemplo, tengan núcleos muy grandes, o vamos a tener células donde la cromatina o los cromosomas ya se hayan como ido a los polos, por ejemplo, la presencia de los centriolos jalándolo, todo eso, o incluso vamos a ver cuando la célula se está separando y todavía tiene un poco del citoplasma como unido. Todos esos van a ser como las figuras mitóticas, ¿no? Acuérdense mucho de su libro de biología cuando vieron la mitosis. Esas serían las figuras mitóticas. Y en el cáncer en particular, acuérdense que generalmente las van a ver aumentadas respecto a un tejido normal o tejido sano, porque
en el cáncer, ¿qué es lo que ocurre? ¿O por qué verían figuras mitóticas? Porque estaría proliferando las células. Exactamente. También en el tejido sano, pero en el tejido canceroso hay Anormalmente. una mayor proliferación, por eso las vemos con mucho más frecuencia y por eso son un indicio como para, también como vemos en los sarcomas, para dar un grado específico. Bueno, una vez que ustedes dieron el puntaje para cada característica, este puntaje se suma. Por ejemplo, si tenemos un tejido que está mal diferenciado, que tiene un gran campo necrótico, le darían 3 más 2, y además que la cuenta mitótica es mayor o igual a 20, le darían otros 3 puntos. Aquí ya tendrían 8, por ejemplo. Y ustedes se van ya como a las tablitas que hay establecidas y vemos que el 8 es un puntaje que nos lleva a catalogar este tejido como en grado 3. Donde el grado 1 va a ser como el de menos riesgo y el grado 3 va a ser el de mayor riesgo. El grado 1, ¿podrían decirme qué características tendría? Pues puede que esté bien diferenciado y con una cuenta mitótica menor a 10, o que esté moderadamente diferenciado y con una cuenta mitótica menor a 10 igual. Ok, muy bien. Y bueno, esos son los grados que podríamos tener entonces para el sarcoma. Entonces ya vamos, que hay que estudiar la histología, la localización, la inmunocitoquímica y también determinar el grado histológico. Y ahora, como su favorita o la que les vamos a estar recordando siempre, va a ser la estadificación por el sistema TNM. ¿Podrían recordarme qué características toma en cuenta el sistema TNM para clasificar el cáncer en general? ¿Qué características? Mm, ¿qué características? Sí se acuerdan, los veo muy calladitos. Pues es que T es el tamaño, o sea, Ajá, T es de tamaño. N ujú, es bueno, número de, o sea, T tamaño, N número de linfático, de ganglios, bueno, número de afectación, de qué ha afectado, y M si, si no ha salido, o si ya salió, ya vale. ok, ujú. Entonces, la M de presencia o ausencia de metástasis. Pero esa es una Bueno, característica. muy bien. El sistema TNM para los sarcomas va a funcionar exactamente igual. Está basado en tomar en cuenta el tamaño que tenga el tumor. También, algo que va a tomar también en cuenta va a ser la profundidad que tenga el tumor. También, si hay infiltración a ganglios linfáticos y cuántos va a infiltrar, la presencia o ausencia de metástasis, y una cosa que se va a agregar en esta estadificación de los sarcomas va a ser el grado. ¿Sale? Bueno, en esta tablita vamos a ver, como en las TES, qué tamaño debe tener como el tumor para clasificarlo como en 1, 2, 3 o 4. También aquí en las Ns lo vamos a tener como N0 de no hay ganglios infiltrados y N1, donde, bueno, ya hay metástasis a nódulos linfáticos. Si se fijan, aquí no toma mucho en cuenta cuántos ganglios, sino nada más si hay o no infiltración a ganglio. Van a ver más adelante que en otras clasificaciones, por ejemplo en mama, el número de ganglios que ustedes vean te va a dar diferentes Ns. Y ahí sí es muy, muy importante. Por ejemplo, aquí no tanto.
Si hay metástasis distante, M0 es que no hay metástasis distante, M1 es que sí hay esta metástasis distante, y Para que tenemos lo los veas, grados tengo una histológicos, imagen donde de lo que GX va a estábamos ser que hablando hoy, no se porque pudo hablamos muy determinar, de mamadas, como siempre, güey, pero G1 va a ser ya está la asociada mamá a de grado cáncer, 1, G2 a grado 2 y G3 pues a grado 3, donde el G3 era el menos, el no diferenciado, ¿no? O indiferenciado. Después de haber categorizado como el tejido con la T, la N, la M y la G, vamos a estadificar, ¿no? Al paciente, y al menos para los sarcomas, bueno, esto es en específico para los sarcomas de tejido blando. Vamos a tener 4 diferentes etapas. La 1 vamos a tener A y B, donde vemos que pues el tamaño de los tumores va a ser menor o igual a 5 centímetros. Además no va a haber todavía infiltración a ganglios y no va a haber presencia pues de metástasis, y el tejido se va a ver como aún bien diferenciado. Las etapas 2, hay A y B. Aquí el tumor es más grande que 5 centímetros, pero o igual o menor a 10 centímetros. No hay infiltración a ganglios y tampoco hay metástasis. Y vemos que ya el tejido está moderadamente diferenciado. Y tenemos la etapa 3, donde aquí ya el tumor es mucho más, sigue siendo mucho más grande de 5 centímetros, pero menor a 15. No hay infiltración a ganglios ni metástasis, pero el tejido ya es no diferenciado. Y en la etapa 4 va a ser básicamente cualquier tamaño, si hay infiltración o no a nódulos, pero siempre generalmente va a haber metástasis, ¿va? O también, y puede ser metástasis como a otro sitio, a otro órgano, o nada más a ganglio linfático. Cualquiera de esas opciones ya nos va a dar la etapa 4. Ahora, la clasificación histopatológica para los sarcomas cambia un poquito. Sí tenemos que ver la localización primeramente, pero el sistema TNM va a cambiar un poquito nada más. Y además, en lugar de usar las inmunohistoquímicas y también el grado que les expliqué, va a usar otra clasificación que se llama clasificación de Enneking, que lo que va a tomar en cuenta, pues de nuevo, es observar cómo se ve el tejido, pero aquí solamente vamos a tener G1 y G2, ya no vamos a tener 3. G1 va a ser va a ser bien diferenciado, y G2 va a ser poco diferenciado, ¿sale? Aquí en sitio vamos a ver que hay T1 y T2. T1 significa que la lesión aún va a estar dentro del hueso, pero T2 significa que la lesión ya va a avanzar fuera del hueso, ¿sale? Y también considera la metástasis, donde M0, y hay M1, donde M0 es no metastásica y M1 va a ser metastásica, ¿sale? Esta clasificación de Enneking nos va a dividir en 3 grandes etapas, donde va a haber una A y B, 2 A y B y una tercera solita, ¿no? Donde la última es donde vamos a ver generalmente que hay metástasis y no importa todo lo demás. Y en los demás sí va a estar variando el grado que tenga el tumor y también el sitio donde se encuentra. Y bueno, para el sistema TNM, pues va a cambiar un poquito justamente porque además de tomar en cuenta el tamaño, la infiltración a ganglios,
si se fijan, ya hay como una división en la metástasis, donde vamos a tener metástasis A y metástasis B, donde la A va a ser metástasis a pulmones y la B metástasis a otros sitios. Eso es importante que lo sepan, que la mayoría de los sarcomas genera metástasis a pulmón, y en particular los osteosarcomas y en particular los osteosarcomas. También vamos a tener los grados y pues básicamente los estadiajes van igual como los, eh, los sarcomas de tejido blando del 1 al 4. Solo que en el 4 vamos a tener A y B, ¿sale? Si ven, solamente se suma la clasificación de Enneking. Los osteosarcomas son un poco más, tienen una batería como más sencilla para hacer el diagnóstico que los sarcomas de tejido blando. Pero pues si ven, los sarcomas de tejido blando son mucho más heterogéneos que los osteosarcomas. O sea, aquí solo vamos a encontrar el sarcoma de Ewing, el condrosarcoma y osteosarcoma y no más. En los otros va a haber un montón. Y ahora sí, ¿cómo establecemos el diagnóstico en los sarcomas? Lo primero que se hace para establecer el diagnóstico en los sarcomas van a ser los estudios por imagen y al menos la resonancia magnética es la que se indica como base, ¿no? Ya que permite evaluar la extensión local del tumor en los tejidos blandos, sobre todo, y también permite mucho evaluar como en particular los sarcomas de extremidades, tronco y cabeza y cuello. La tomografía computarizada, como es una segunda opción, pero generalmente aquí les puse que se usa para detectar metástasis pulmonares y también en particular sarcomas de retroperineo, peritoneo, perdón. También vamos a tener la TEP, que esta básicamente solamente la usamos cuando sospechamos de una metástasis a distancia, y pues que no está relacionada con los pulmones. Dentro de la evaluación histopatológica, como ya vieron, hay varias clasificaciones que tienen en cuenta sobre todo el tejido. Entonces, se necesita una biopsia. Existen varias como tipo de biopsia que pueden hacer. Puede hacer aspiración por aguja fina, por aguja de corte, incisional o excisional. Sin embargo, el método de elección hasta ahora va a ser la aguja de corte, ya que, por ejemplo, la aspiración por aguja fina generalmente te da un tejido bastante limitado, con el cual pues la caracterización pues del tejido no va a ser tan precisa, ¿no? Y pues como vimos, lo siguiente de hacer la biopsia pues va a ser realizar la histología y la inmunocitoquímica. Dentro de la inmunocitoquímica pues evaluar algunas de las proteínas que les mencioné y que les voy a colocar en la tablita. También se acuerdan qué otra cosa podrían ver en ese estudio. ¿Qué más pueden determinar con el tejido? Inmunohistoquímica. Chicos, ¿están ahí? Sí, aquí seguimos. Ah, bueno, ¿qué más pueden determinar con el tejido entonces, de todo lo que explicamos? ¿Qué más? También se podría determinar el pronóstico que va a tener, o ya no entraría en eso. Sí,
sí hay relación del pronóstico, pero el pronóstico, ¿cómo se lo darías? O sea, ¿basado en qué observación del tejido? Pues basado en todo lo que hemos ahorita visto, pero también nos podremos en la clasificación, ¿no? Como las que dijo que si hay metástasis, si no hay, si está bien diferenciado, si está mal diferenciado, o dependiendo también los estudios de imagen, como se observa en la tomografía, la resonancia y así. Entonces englobaría todo lo que hemos visto y así podremos dar un pronóstico si es bueno o es malo. Ok, súper. Sí, justo, bueno, la otra cosa que pueden ver en el tejido siempre va a ser el grado, ¿no? Porque ahí es donde van a poder ver si está bien diferenciado o si está no diferenciado o indiferenciado. Y pues la TNM sobre todo, lejos de verlo en el tejido, en la biopsia, es más basado en lo que ves macroscópicamente, ¿no? Porque tienes que medir el tumor, tienes que localizar si hay infiltración a ganglios y eso no lo ves en una biopsia como de un tumor, ¿no? También si hay o no metástasis, eso tampoco te lo dice el tejido. El tejido entonces solo te va a hablar como la expresión de proteínas por inmunocitoquímica y del grado, nada más. Bueno, y también aquí les puse que es importante en algunas ocasiones complementar todo esto con técnicas moleculares como FISH y RT-PCR. ¿Por qué se imaginan que es importante complementar el diagnóstico con esto? Pues para observar si hay una translocación, bueno, la FISH y RT-PCR nos sirven para la secuenciación de proteínas, ¿no? La translocación, hasta ahí, bien. La RT-PCR nos va a servir para ver si, cómo caracterizar el gen y ver si se fusionó con otra, como con otra región, ¿no? Por ejemplo, sabemos que a lo mejor el fragmento del gen va a tener, no sé, 50 pares de bases, pero si hubo una translocación, en específico, ahora a lo mejor vamos a tener el aumento del tamaño de ese gen. Entonces, eso ya nos empieza a decir, ¿existe o no una translocación? Y si mandamos a secuenciar ese fragmento, nos va a decir específicamente qué secuencia está traslocada y ver si esa translocación pues la podemos asociar con algún cambio como las de la tablita que les mostraba. Entonces, esto les daría pues un diagnóstico bastante completo y es lo que se refiere hasta el momento. Eh, y los tratamientos, así como el diagnóstico y así como el tipo de pruebas que van a hacer, también van a ser muy diferentes dependiendo del sarcoma que se presente. Por ejemplo, los tratamientos para los sarcomas de tejidos blandos tienen como objetivo, pues, que el paciente tenga una mayor sobrevida, evitar recurrencias tempranas y también, y sobre todo en este tipo de afecciones, se tiene como objetivo, pues, mantener la mayor capacidad funcional como del miembro afectado, ¿no? Se habla que, por ejemplo, para tejidos blandos, como el primer tratamiento siempre va a ser la resección, ¿no? La cirugía. Antes, como tener sarcoma era igual a cirugía, igual a que te amputen el brazo, que te amputen la pierna o cualquier extremidad. Y esto pues ocasiona un impacto psicosocial también sobre el paciente. Este, y en los últimos años ya se ha adoptado el empleo de cirugías más conservadoras, pero generalmente estas cirugías conservadoras van a ir acompañadas de radioterapia. Les digo, la cirugía sería como el primer abordaje para los sarcomas de tejido blando. Respecto a la radioterapia,
generalmente les digo, se usa en estos métodos donde la cirugía es conservadora y además hay que poner radioterapia. También se puede usar como un método pre la cirugía para disminuir un poco el tamaño del tumor. Y en osteosarcoma se reserva para estos tumores de difícil acceso o de riesgo, como los de columna vertebral. Y bueno, la quimioterapia para, al menos para sarcomas de tejidos blandos, se va a emplear únicamente como cuando hay metástasis o cuando hay como que la cirugía es muy riesgosa por el sitio en el donde se encuentra el sarcoma. En el caso del sarcoma óseo, la cirugía no va a ser el primer abordaje. Aquí el primer abordaje generalmente es la quimioterapia. Y aquí, a diferencia de la quimioterapia en tejido blando, donde hay una plétora de quimioterapéuticos que se usan dependiendo de la zona donde esté el sarcoma, aquí, al menos en osteosarcoma, hay dos protocolos bastante bien establecidos, uno europeo y otro americano, bueno, norteamericano, y el que mayormente se reporta es el europeo, el cual combina el metotrexato con la doxorubicina, básicamente. Y también la quimioterapia se llega a emplear en tejido blando, no solo metastásico, sino que también es de alto grado, ¿no? Y listo. Bueno, comenzamos a hablar un poco de metástasis y les voy a comentar que aquí la metástasis generalmente ocurre por diseminación hematógena, casi no se presenta por diseminación como linfática y afecta, como les había comentado, principalmente a los pulmones, pero también se pueden involucrar huesos, hígado y ganglios linfáticos principalmente. Al menos para tejido blando, es importante que sepan que cuando el sarcoma se presenta en las extremidades, hay un mayor riesgo de que se presente metástasis, al menos en los localizados en el retroperitoneo y cabeza y cuello, hay un menor, generalmente se desarrolla invasión local y muy pocas veces se desarrolla metástasis. El tumor va a tener una capacidad muy limitada de pues adquirir estas ventajas evolutivas, ¿no? Para hacer la metástasis. Y para el osteosarcoma, como les decía, generalmente va a pulmones y rara vez va a otros sitios, pero también se ha documentado. Y también, a diferencia de tejido blando, vamos a ver también ya un esquema de tratamiento como bastante estudiado para la enfermedad metastásica en osteosarcoma. Y aquí les enumeré pues básicamente lo que se emplea. Y también nos dicen que justamente estos, algunos de estos quimioterapéuticos se pueden emplear cuando el osteosarcoma está localizado en la pelvis o en el esqueleto axil, por pues el riesgo que tendría sobre todo una cirugía. Por el momento, eso es lo que quería hablarles de sarcoma. La otra parte de la presentación pues quedará pendiente para cuando vean melanoma. Y vamos a ver un poquito el caso clínico que les envié. Primero me gustaría saber si lo leyeron para saber cómo hacer la dinámica del caso. ¿Alguna duda, chicos?
No, doctora. No, doctora, ninguna, gracias. Ok. ¿Y leyeron el caso? Estaba muy fácil, por eso espero que sí lo hayan leído. ¿Lo leyeron, chicos? Díganme sí, no, levanten la mano, respiren. Hagan alguna señal de vida, por favor. Pues sí, sí lo Muy leímos. bien. Bueno, yo sí lo leí. Ok, perfecto. Déjame entonces. Ujú. Permitir, permitir. ¿Pueden ver la presentación del caso? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, muy bien. Perfecto. Pues como dice el título del caso clínico, fue la detección del cáncer de mama en una paciente de 21 años. Aquí, ¿por qué creen que haya sido importante documentar este caso? Más que nada por la edad, ¿no? Porque es un paciente joven, una adulta joven. Y Exactamente. ¿Y qué más? Ay, te interrumpí. ¿Qué más decir? que también porque fue una detección temprana, pues, y casi el cáncer de mama siempre se detecta en adultos mayores, bueno, en pacientes femeninas mayores, y Ujú. pues con síntomas o así, eh, signos de evolución. Ok, muy bien. Ay, chicos, denme un minuto. Es que como que hablé muy rápido y tengo reseca la garganta, entonces voy por agüita, denme un minuto nada más. Ay, ya volví. Ahora sí estamos muy listos de nuevo. Perdón por la interrupción. ¿Dónde está? Muy bien, entonces, y sí, esta paciente pues era un outlier, como dijo su compañero, porque presenta pues cáncer de mama muy temprana edad. Sin embargo, eh, me gustaría como comentarles que al menos por predicciones de la OMS, sí se había estado esperando que al menos para el 2024 ocurriera que eh, el diagnóstico de cáncer de mama comience a ser a edades más tempranas. Bueno, esta fue una paciente, por ejemplo, en Sudáfrica, pero y donde hay una alta incidencia y mortalidad del cáncer de mama, al menos mortalidad mucho mayor que en Estados Unidos o Europa, porque aquí sí hay muchos niveles, hay muchos problemas a nivel pues estructural. También lo que les quería comentar también es que el cáncer de mama, por ejemplo, aquí en México, como que tenemos la media de diagnóstico mundial y al menos en México, este, eh, el inicio del diagnóstico de la enfermedad va 10 años antes, ¿no? Entonces ahí tenemos algo genético que probablemente nos hace más susceptibles a desarrollar cáncer de mama a edades más tempranas. El cáncer de mama a edad temprana o en mujeres jóvenes ya ha sido como un tópico bastante interesante en investigación
y pues también se han como caracterizado un poco este exposoma que pudiera estar asociado al desarrollo de cáncer de mama en mujeres jóvenes. Pues se ha encontrado pues de manera general y como en la mayoría de tipos de cáncer, que pues la inactividad física, el alcoholismo, fumar, que el índice de masa corporal sea alta, también un poco la genética pudiera responder un poco el por qué las mujeres empiezan a desarrollar cáncer de mama pues a edades tempranas. La verdad es que ahorita me voy a enfocar un poco en cáncer de mama en mujeres porque en hombres no está tan bien documentado el que haya alguna aparición de este cáncer como a edades tempranas. De por sí se presenta en 1% y de ese 1% les digo, no está documentado como si aparece también en individuos, en hombres jóvenes. Al menos para el cáncer de mama en pacientes jóvenes, un gran factor como de riesgo va a ser una alta penetrancia, sobre todo de mutaciones en genes de BRCA1 y 2, también de TP53, PTEN y CDH1, o una claudina 1, no es una caderina 1. Pero también ya hay otros genes como bastante bien documentados que también pudieran estar como asociados al desarrollo de cáncer de mama en edades tempranas, como CHEK2 o ATM, BART1. También van a ver que son genes que, bueno, van a ver en las siguientes clases que se comparten muchos con otros tipos de cáncer. Por eso es que si te da cáncer de mama, generalmente hay riesgo de que desarrolles, por ejemplo, en ovario o algunos otros. Por ejemplo, aquí, esta figurita es de un artículo del 2024 y ya mete, por ejemplo, el uso de métodos anticonceptivos. Sin embargo, esta información sí está bastante, todavía muy, como que todavía no hay tanta certeza de que así sea. Como que la mitad de estudios que hay sí asocian un riesgo, pero la otra mitad de estudios no asocian el riesgo, entonces esto sí no me atrevería como a afirmarlo. Lo que sí ocurre, pues, es que entre más joven uses el método anticonceptivo, vas a tener una mayor exposición, pues, hormonal, y es un poco, pues sí, aumenta el riesgo eh, de cáncer. Y es un poco ligado, por ejemplo, a, a la edad en que de embarazo, a la edad de la menarca y lo que ustedes pues también seguro ya saben por generalidades, ¿no? Se ha tratado de caracterizar el cáncer de mama como celularmente y ya molecularmente y saber, o sea, si se comporta de la misma manera que en las pacientes más grandes o hay como características específicas que ustedes debieran como saber. Aquí les puse un resumen como bastante bonito y general de cómo es el cuadro, ¿no? Del cáncer de mama en las pacientes jóvenes. Al menos aquí vemos que lo que se espera en la célula tumoral es que generalmente van a ser, van a tener una alta expresión de HER2. También generalmente hay expresión o no de los receptores de estrógeno, progesterona. Y les digo, hay o no, porque, por ejemplo, en este caso clínico veíamos que la paciente expresaba todos los receptores hormonales, pero es una excepción un poco, porque la gran mayoría de pacientes jóvenes con cáncer de mama generalmente tienden a desarrollar o se asocian con la presencia de cáncer de mama más triple negativo o más agresivo. También por eso es que vamos a ver que en las curvas de supervivencia, las pacientes jóvenes pues no les va tan bien, porque justamente al ver una mayor presentación de estos cánceres triples negativos, donde no hay tratamiento,
pues claro que el riesgo y la supervivencia de las pacientes pues el riesgo va a aumentar y pues la supervivencia disminuir, ¿no? También vamos a ver que son tumores T4, o sea, grandes, y van a ser de alto grado, o sea, no diferenciados. Y también, si son de alto grado, es decir, no diferenciados, van a tener un mayor riesgo a hacer metástasis y también a que presenten recurrencias, ¿no? Y ahí porque la explicación de por qué estas pacientes tienen una menor sobrevida que a las pacientes pues más grandes, ¿no? Eh, y bueno, quise ponerles este cartel porque pues nosotros siempre estudiamos como lo molecular, el tratamiento y esto, pero al menos en Canadá, justamente en este cartel, ven como aquellas preocupaciones de las mujeres jóvenes, ¿no? Que desarrollan cáncer de mama. Y es que pues no solamente pues se enfrentan a la patología per se, sino a otras complicaciones como la infertilidad, la imagen corporal, también pues el shock por ejemplo, de las mastectomías totales, también que generalmente pues como suprimimos muchas cosas hormonales, va a haber menopausias prematuras, también mortalidad a una menor edad. También, como vemos, pues hay cambios psicosociales y pues depresión. Em, y el diagnóstico aquí va a cambiar un poquito respecto a las pacientes ya de edad adulta que presenten cáncer de mama. Y ahorita pues vamos a ver por qué. Y como vieron, pues va a ser una mujer de 21 años, se presenta en un hospital en Sudáfrica. Esto es en marzo del 2014. Y ella llega y describe que tiene un nódulo en la mama derecha y que manifiesta que tuvo dolor intenso durante un mes, ¿no? El que ella se haya palpado ya el nódulo y que además llevaba como un mes con dolor, eso ya nos da un indicio de que ya no es una etapa tan temprana. Generalmente, pues cuando ya puedes palpar el tumor, tiene que tener centímetros, no milímetros, ¿no? Para poder detectarlo. Eh, bueno, lo primero que hacen ellos es un examen físico, donde en la mama derecha justo encuentran pues el tumor en una región areolar y aproximadamente va a ser de 4 centímetros, de una consistencia dura, con extensión hacia la pared torácica y adherido al músculo pectoral. Si se fijan, pues ya es un tumor bastante grande, palpable, y pues la mama izquierda no presenta ninguna nodulación y tampoco se palpan ninguna adenopatía en las regiones axilares. Además, pues hacen aquí algunos exámenes complementarios, sobre todo hacen un hemograma completo, pruebas de hemoquímica, también estudios de función hepática y en particular trazan ahí un marcador tumoral. El marcador tumoral, ¿para qué nos sirve? Creo que discutieron de biomarcadores o marcadores con Sergio, ¿no? Sí, nos preguntaba uno que otro. ¿Cómo? Nos mencionó uno que otro. No todos, pero mencionó varios. Sí. ¿Y para qué nos serviría un marcador tumoral, por ejemplo? Pues para... ¿Para qué sirven o qué son los marcadores? Chicos.
Necesito que me digan porque si no, yo me sigo así y doy por entendido que me están entendiendo pues todo. Y no sé, y quiero verificar que así es que me estén entendiendo. Pues primero que nada, pues para diagnosticar una célula neoplásica. Exacto. ¿Para qué otra cosa sirve un marcador tumoral? ¿Para diagnóstico? ¿Para qué más? Por ejemplo, aquí tenemos 3 mediciones diferentes cerca al 2015. Ella se acercó al hospital en el 2014. ¿Para qué otra cosa se sirve el marcador tumoral? Además del diagnóstico. Para saber si es maligno o benigno. Ajá. Sí, también hay marcadores que nos ayudan a ver eso, pero en este caso en particular, también nos sirve de seguimiento, ¿no? O sea, ella ya después de todo esto le dan tratamiento y hacen una medición de este marcador en diferentes tiempos del tratamiento. Y si ven, eh, van cambiando las unidades dependiendo del momento del tratamiento en el que esté, ¿no? En particular, este marcador que ellos usan, que es K15-3, es una proteína, bueno, se usa un anticuerpo contra una proteína del tumor y esta puede ser detectada como tanto en la célula tumoral como en la circulación. Esto es muy importante para lo que sigue en el caso. En el caso del hemograma completo, por ejemplo, aquí miden hemoglobina, leucocitos y plaquetas. Aparentemente la paciente presenta como está en rangos normales, pero en otras ocasiones lo que se espera, por ejemplo, ver es que, por ejemplo, en los tumores triples negativos, las plaquetas aumentan su concentración y hay un riesgo mayor de trombosis, por ejemplo. Los leucocitos a veces están súper abatidos porque, pues, durante el establecimiento del tumor, a veces hay una depresión, ¿no? Hay una leucopenia, para que el tumor pueda, pues, sobrevivir, o no solo en el número, sino bueno, aquí no lo podríamos ver, pero también en la función, ¿no? Pueden estar afectados estos leucocitos. Un poco también hacen estos estudios de función hepática. A veces aquí también está bastante bien, pero en algunas ocasiones cuando hay movimiento en estas cifras, es cuando empezamos a pensar de las metástasis, ¿no? Que a lo mejor ya está afectando en el hígado y aquí empezamos a ver una desregulación de esas cifras. Les digo, también se realizó como un traqueo de este marcador tumoral en distintos momentos. Aquí algo súper importante y de recalcar al menos en este caso, es que aquí, por ejemplo, usan ecografía de mamas, y usan ecografía abdominal y usan rayos X también de tórax. Eh, al menos en el diagnóstico general del cáncer de mama en las pacientes ya adultas, lo que se usa, por ejemplo, son las mamografías. Aquí, ¿por qué creen que usaran más ecografías? Porque, bueno, recuerdo que decía que el tejido era duro y no recuerdo recuerdo haber leído que decía que el tejido era duro y al palpar pues se mostraban ciertas características. Entonces yo por eso pienso que sería mejor una ecografía de mama o rayos X. Ok, ¿alguien más tiene alguna idea? O sea, aunque no hayan leído el caso, ¿por qué creerían que es mejor usar en este caso una ecografía a una mamografía? Quiero que piensen un poco en la biología, pues del cuerpo de una mujer más joven versus a una de edad más avanzada. ¿Cómo han cambiado el tejido glandular mamario? Este, ¿Alguien podría tener una idea?
tiene las glándulas. Porque el tejido ya en una mujer adulta ya es más denso, ¿no? Entonces una mamografía ya no podría ser tan efectiva en esos casos. Justamente es lo opuesto. En las mujeres jóvenes, el tejido mamario es más denso que en las mujeres adultas. Entonces, por eso, una parte elemental en el diagnóstico de cáncer de mama en las pacientes jóvenes es usar ecografías o estudios de imagen mucho más especializados que una mamografía. Porque en la mamografía, como está tan denso, necesitarías usar como IA o algo así para realmente detectar dónde está si hay una lesión, ¿no? Entonces, por eso fue súper importante, al menos que en este caso cambiaran un poco de estudio de imagen. Una cosa también importante en este estudio es que a diferencia del caso clínico de la clase pasada, aquí hacen tinciones de inmunohistoquímica, donde ven el receptor de estrógeno, receptor de progesterona, también HER2 y Ki-67. Esto es súper importante porque no solo hicieron la estadificación por TNM, que aquí no la hemos visto, pero que más adelante la mencionan, sino que también hicieron la clasificación por subtipo molecular. Y aquí vemos que es positiva el receptor de estrógeno y positiva progesterona. Eso nos dice que estamos tratando posiblemente con un cáncer más de subtipo luminal. Y además que es HER2 positivo, no sé, podría ser luminal B, HER2 positivo, una cosa así. Eso ya no lo mencionan concretamente en el artículo, pero lo que sí, en este caso clínico, pero lo que sí vemos es que tiene receptores de hormonales, ¿no? Y además es Ki-67 positivo, eso es súper importante porque nos va a indicar, es un marcador como de proliferación, nos dice que pues, están proliferando las células, pero todavía con cierto control. Y es lo que generalmente se ve. Los luminales se asocian a una menor proliferación que, por ejemplo, los triples negativos. Y bueno, lo siguiente que, pues aquí ellos pues tomaron la biopsia, hicieron tinciones por inmunocitoquímica, pero también hicieron la estadificación y nos dicen que la paciente se presenta con un estadio 3B. Y además que histológicamente es un carcinoma ductal invasivo. O sea, no tienen que conocer con especificidad a lo mejor la clasificación TNM para mama, pero sí es un estadio 3B que se imaginan, ¿qué características se imaginan que tiene este tumor? Pues puede que ya esté bien definido, tal vez se observe en neoplasias, metástasis, perdón. Mm, a ver, vamos por partes. Primero, el T, que es de tamaño del tumor, ¿no? Aquí esperamos que, a lo mejor no con medidas específicas, pero sí que me digan, ¿ustedes creen que esté muy delimitado, que ya esté rompiendo la membrana basal? Díganme qué, qué esperan. Y de hecho sí lo dice aquí. Y se los voy a poner. Ah, miren, aquí lo dice. Ok. ¿Cómo sería la extensión o el tamaño de este tumor?
sería una clasificación T2 o T3 tal vez. Exacto, exacto, porque justamente ya vemos una como extensión aquí, ellos nos describen, a lo mejor no nos dicen el tamaño, pero sí dicen que ya hay una extensión hacia la pared torácica, ¿no? Que incluso ya está también en una parte adherido a un músculo. Entonces, eso ya nos va hablando. Ah, no, sí nos los decían. Acá nos decían que miren, era un tumor de 4 centímetros. Y sí, ya esperamos, ya es un tumor bastante grande. ¿Qué más? En cuanto a nódulos, ¿qué esperamos? Si es 3B. Bueno, aquí sí esperamos que ya haya invadido algunos ganglios. De hecho, cuando es 3B se habla de que ya tiene que haber infiltración en al menos, en particular en mama, de 4 a 9 ganglios invadidos. Esto probablemente lo pudieron haber detectado más en, en la ecografía, en las ecografías o los rayos X, porque al menos al tacto ellos no, como que no detectaban ningún nódulo en el ganglio. Sin embargo, pudieron haber tenido tamaños milimétricos y pues bueno, esa es una falla aquí, ¿no? Que tuvieron que haberlo reportado mucho mejor. ¿Y qué más? Bueno, aquí también algo importante que quería recalcarles es que además de que ellos determinaron como el estadiaje, que si lo notan ya es bastante avanzado, o sea, de 4 etapas vamos en la 3B, o sea, muy cercana a la cuarta. La paciente tuvo algunas complicaciones, por ejemplo, y eso no lo pusieron como en la descripción de todo el caso, eso yo lo encontré como ya en la discusión. Y ellos dicen que iniciaron como un protocolo de quimioterapia, pero que durante el segundo ciclo se presentó un derrame pericárdico metastásico. Y de hecho, por ejemplo, si nos regresamos a ver el marcador tumoral, cuando recién empieza la paciente con el tratamiento, estaba en 87. Y por ejemplo, para septiembre, donde ya tuvo ese derrame como pericárdico, ya estaba en, o sea, el doble. Y bueno, este marcador tumoral tiene expresión también en tejido normal, pero va hasta el 50, hasta el valor de 50. Entonces, por ejemplo, número uno, si había, por ejemplo, desde que se lo midieron, había un valor como elevado, pero para septiembre que tuvo este derrame pericárdico, vemos que el valor ya era muchísimo más alto. Y bueno, ellos hacen como extraen todo el líquido del pericardio y miden ese marcador y pues lo ven elevado. Entonces, pues eso les confirma una actividad tumoral y entonces ellos ahí cambian de protocolo como quimioterapéutico y ahora sí, ven como una mejora como evolutiva. Eh, bueno, esto era importante porque, bueno, no sé ustedes, pero cuando yo estaba leyendo el artículo, o sea, las conclusiones del artículo era que la paciente había resuelto bastante bien o iba resolviendo bastante bien, pero por ejemplo, los marcadores tumorales como que hacían ruido, como era, pero ¿cómo está resolviendo si para septiembre, que fue un mes ya de varios meses de evolución, pues el marcador estaba muy alto y a mí eso como que me movía mucho y fue como, ¿qué? Y les digo, hasta las discusiones es que ellos comentan eso. Bueno, esto se me hace como importante de recalcarles a ustedes para que cuando escriban sean lo más descriptivos posibles, porque, por ejemplo, estos casos justo
se usan para que ustedes se documenten y tomen las decisiones más acertadas para los pacientes, ¿no? Pero si no pones algo tan importante como eso, entonces pues está como feo, ¿no? Porque te estás perdiendo de mucho de la historia clínica de la paciente. Y bueno, y ya ellos concluyen que en una consulta de seguimiento para la paciente ya presentaba como una mejoría clínica y humoral y que las cifras del marcador pues ya iban como descendiendo. ¿Qué más les tenía que decir en esto? Bueno, los tratamientos como comunes para las pacientes justamente en un estadio 3B, como cuáles son, ¿no? Lo que se recomienda para estas pacientes en estadios 3B justo son como sobre todo mastectomías totales más radiación. Sin embargo, aquí vemos que ellos usan la quimioterapia como primera línea. La verdad es que, bueno, encontré que hay como tratamientos donde se inician con cirugía y otros con quimioterapia y depende mucho justamente, al menos para la etapa 3, del tamaño del tumor y también del número de nódulos linfáticos como invadidos. Sin embargo, aquí no queda tan claro porque ellos comienzan de esta manera como el tratamiento, porque justo nunca nos hablan de, de los ganglios linfáticos, cómo se encontraron, el número, como para que fehacientemente pudiéramos decir, es por esto, ¿no? Ya presentaba metástasis y era muy riesgoso hacer la cirugía. O los ganglios invadidos ya estaban muy lejos a lo mejor de la zona donde estaba el tumor primario. Entonces, solamente podemos especular, ¿no? Entonces, esta es otra invitación a que hagan como, si escriben un caso, sean lo más descriptivos posible. Bueno, otro tratamiento, justo otra línea de tratamiento para estas pacientes en fases 3, es la quimioterapia como primera línea para disminuir el tamaño del tumor, pero casi siempre va seguida de una cirugía más conservadora, donde generalmente solamente se quita el tumor primario con el tejido adyacente, ¿no? También vamos a tener las quimioterapias seguidas de las mastectomías totales y la radiación. Pues si se fijan, les digo, la mayoría de tratamientos están acoplados, ¿no? La cirugía más la radio, la cirugía más la quimio. En este caso, pues como vieron, dieron dos tipos de protocolos de quimioterapia, justo porque al primero la paciente no estaba resolviendo tan bien. Pero aquí, por ejemplo, hay otro aspecto importante que me gustaría que me dijeran que es importante discutir. ¿Qué creen que faltó describir en la historia clínica de la paciente? O que pudiera haber sido importante para documentar y también para informar a la familia. Los factores de riesgo, tal vez. Exacto, ¿como cuál? ¿Qué crees que es muy, muy importante que a lo mejor sí hubiera estudiado? Tal vez el consumo de toxicomanías, por ejemplo, drogas, o no sé, otro tipo de, si alguna vez estuvo a radiación, expuesta a radiación. Ajá, y otra cosa que les decía que era muy importante en las pacientes como jóvenes, además de esos factores como que vemos constantemente en el desarrollo de varios tipos de cáncer. Mm, A ¿El ver si quieren componente les pongo. genético? Justamente, ajá, Porque usted había dicho que justamente. los genes en jóvenes
es lo principal. En los adultos mayores ya son sus hábitos. Exactamente. Sí, una cosa que es súper importante de catalogar en estos casos de cáncer de mama joven es que siempre hay que ver como la historia de la familia, ¿no? Si ya estaba la abuelita, la mamá o así, con cáncer, para tratar de ver si va por ahí como la explicación de por qué ella desarrolló cáncer tan joven. Y también eso no solo es importante pues para saber por qué ella desarrolló el cáncer, sino también porque tú así informas a la familia que hay un riesgo latente de desarrollo de cáncer en la familia. Entonces, para que a lo mejor los hombres y las mujeres de su familia se hicieran estas pruebas para ver las mutaciones en BRCA1, BRCA2, y bueno, esto, pues, pues cuando se tiene la infraestructura, ¿no? Pero eso es muy, muy importante. Y bueno, si no se tiene cómo acceder a realizar las pruebas, pues con el simple hecho de hacer el traqueo familiar, ya te das una idea del riesgo, ¿no? Incluso hay como unos estimadores donde te dicen como de, si tuviste, si tienes un pariente con cáncer, se eleva al doble el riesgo para ti de padecer, de desarrollar algún tipo de cáncer. Si tuviste 2 o 3 parientes con cáncer, se eleva para ti el riesgo hasta 5 o 6 veces. Si tienes más de 3 parientes con cáncer, tu riesgo se eleva hasta 8 veces. A veces es así de sencillo, ¿no? Este, hacer este tipo de seguimientos. Entonces, ese fue también otro factor que a lo mejor faltó desarrollar más en este caso clínico. No sé ustedes qué les pareció, qué piensan como, como del desarrollo, qué creen que hubiera también sumado a lo mejor a tener un diagnóstico más temprano o a lo mejor a a no errar en el primer protocolo de, de quimioterapéuticos. Ustedes díganme, ¿les gustó o no les gustó? Eh, Siento a mi perspectiva que o sea, el caso clínico, como dice, fue sencillo, pero por decir como te presenta muchas cosas así, todo lo que se pudo haber investigado, visto y así, pero justo como decía, mm, lo más esencial, que era el hecho de que si era una joven con cáncer de mama, tenía que ver una relación genética a eso, porque también dice usted, hay cánceres que lamentablemente no se sabe cuál es de qué patrones o qué tan comunes son, de esa manera que como no hay datos, no se sabe si es un cáncer de este tipo o es un cáncer de este otro tipo, y pues al menos si fuera este caso un cáncer que es común en la región donde ella vivía, puede ser darlo más a un dato epidemiológico. Para eso enriquecer la base de datos y saber si pues está aumentando, hay una prevalencia del cáncer o si no, o sea, hay una incidencia del mismo. ok, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera aportar algo o qué les pareció? ¿Le entendieron? ¿La información que presentaron los autores fue suficiente? Este, por ejemplo, un poco quería que también volvieran a reforzar esta parte del estadiaje, ¿no? Que hemos estado revisando a lo largo de las clases. Aquí lo presentan, pero de manera un poco somera, ¿no? Pero sí ahondan más en otro tipo de clasificación. Este, eh, no sé, ¿ustedes qué creen? ¿Qué impacto creen que tiene establecer el estadiaje